Ahora sí, bienvenidos formalmente a Verdad Consecuencia. Tenemos información urgente que llega de Goya de la mano de Sergio Farela. Buenas noches, Sergio. Hola Maru, ¿cómo te va? Sí, la información que tenemos a esta hora es que mañana, en horas del mediodía, en la zona donde se encontró en pleno campo el botín de Loan, que ya se reconoció que es de Loan, va a haber un removimiento de tierra por parte de peritos. ¿Qué van a hacer? Yo estaba preguntando sobre este estudio pericial que nunca se hizo, día 43, ¿no? Se tendría que haber hecho antes, pero van a cavar un pozo donde se encontró la zona del botín, que está identificada, que es la única pista certera de que alguien la colocó o Loan pasó por ahí, que van a hacer un pozo a 40 centímetros de profundidad, un diámetro a la redonda y van a zarandear la tierra. La posibilidad, tal vez difícil, pero se tiene que hacer, es de encontrar algún tipo de rastro. Es decir, debajo de esa tierra, ¿hay algo más que el botín que se encontró? Digo, un anillo, una pulserita. Sergio, pará, te hago un stop ahí. Porque entonces la justicia estaría suponiendo que puede ser real la aparición, porque hasta donde tenía entendido, ese botín había sido una prueba plantada, con lo cual alguien lo había puesto ahí adrede, y ahora vos decís que van a buscar en el lugar si hay otra cosa. Sí, van a encontrar algún tipo, van a buscar, mejor dicho, algún tipo de rastro. Pero no va a ser con perros, van a ser... Pero entonces le dan credibilidad a que verdaderamente, o sea, que fue un hallazgo real el del botín de Loan en ese lugar, que lo pudo haber perdido el chico. Exactamente. O alguno que que colocó el botín. Son las dos posibilidades. Es decir, van a hacer el pozo, van a remover la tierra, de alguna forma con, obviamente, equipos especiales, van a zarandearla y a ver si producto de eso, de filtrar en filtros muy finos, se encuentra algún elemento, ya sea por el propio Loan o de quien plantó ese botín, porque cuando, bueno, obviamente se esmeró en enterrar ese botín, pudo haber dejado tal vez algún rastro. El tema, Maru, es ya más de 40 días después, tal vez parezca muy difícil, y lo primero que yo pregunté y me han reconocido, sí, se tendría que haber hecho antes. Es una medida que proponen los peritos de parte de la querella. Han viajado desde Chubut, están trabajando con Canes también, y lo que han hecho, propuesta a la jueza autorizó esa diligencia, con lo cual mañana se va a llevar a cabo eso en pleno campo donde fue encontrado el botín de Loan Peña. Para que no te estamos escuchando, está Bruno Giacono también con nosotros, Manu Jove. Sí, Bruno, ahora creo que sí. Ahí está. A ver, Fare, lo que llama la atención es que hoy se hicieron rastrillajes, digamos, a la vera del río Santa Lucía. Volvieron los Canes al Naranjal. ¿Estas nuevas medidas responden a que en su momento no se hicieron bien esas tareas, esos rastrillajes, o que hay nuevos datos? No, responden a que no se hicieron bien y a que no hay una pista y se busca absolutamente todo. Claro. Los Canes están yendo por zonas que ya pasaron. Claro, eso Lo de las lagunas... Lo de las lagunas, Bruno, tengo entendido que la pregunta de los investigadores a las fuerzas operativas, ahora está la federal, Policía Federal, antes intervino Policía Provincia, ¿dan por cierto de que en esas lagunas se revisó eficientemente de arriba abajo todo? Y la respuesta fue, no sabemos. Claro. Con lo cual la duda está, por eso se vuelve sobre el mismo terreno y se vuelven a hacer cosas que ya se hicieron en el día 1. Día 43, ese es el drama, ¿no? Bueno, es que a eso quiero volver y vuelvo a la nota que lograste hoy con la jueza ahí a la salida del juzgado, que nadie duda de que están trabajando a destajo, ya dice, estamos haciéndolo con mucho profesionalismo, entramos a las 7 de la mañana, nos vamos a esta hora de la noche, todo perfecto. Pero cuando uno empieza a revisar, lo que ve es que vuelven a repetir lo que ya hicieron, porque vos más temprano contabas sobre la cámara Gesell, a los chicos que fueron al Naranjal. Sí. Es importante esta prueba pericial porque la cámara Gesell en su momento fue la que permitió corroborar o que Loan había ido al Naranjal. ¿Te acordás que al principio decían que Loan no había estado en el Naranjal y después que hacen la cámara Gesell con los nenes y todos hacen el mismo relato, dicen, bueno, no, evidentemente Loan fue al Naranjal. Y ahora repetiros la información, pero entiendo que, no sé si está definida la fecha ya, pero van a volver a repetir la cámara Gesell a los chicos. Está ordenada, pero todavía falta primero el visto bueno de los psicólogos. Los chiquitos son preadolescentes, algunos tienen la edad que tiene Loan,
Con lo cual, la jueza pidió, antes de que se realice, si tienen el visto bueno de los psicólogos, porque son, bueno, menores de edad, se los vuelve a someter a toda esa situación. Y después hay otro problema, Maru, que tiene que ver con la logística, pero también con planteos. El logístico, por ejemplo, los hijos de Millapi y de Ramírez, que son 2 y que son de los 5 que entregaron, están viviendo en Neuquén. Obviamente esto se puede llevar de manera separada, claro, o se los traslada o se hace en Neuquén una parte y a otros chicos una parte acá, con lo cual es muy difícil llevarlo a cabo, pero además ya los abogados, algunos, todavía no lo han hecho en el expediente, salieron a decir, obviamente no de récord, abogados de los imputados, claro está, yo si eso se ordena finalmente me voy a oponer. Cuando yo pregunto, ¿pero por qué se oponen? Porque yo tengo temor a que sienten a los chiquitos ahí y que con las preguntas que haga el profesional, el psicólogo, se los direccione en un sentido que están buscando. Y me van a terminar perjudicando. Ahí te hago un punto, porque es importante lo que marcás, y lo veníamos hablando en el transcurso de la tarde TN, ayer, hoy, con distintos profesionales. Inclusive ayer hablábamos con un psiquiatra que recomendaba volver a repetir esta prueba porque decía algo que me parece que ya es evidente a esta altura. Todos los imputados que han declarado han dicho cualquier cosa. No, hay muy poca credibilidad sobre lo que cuentan, tanto cuando hablaron en testimoniales como cuando lo hicieron en instancia indagatoria. Lo que sería interesante es repetir, decía él, la cámara GESEL a los chicos, porque los chicos son como el testimonio más puro, el que no menos contaminados además por todo lo que está atravesando esta causa. Claro, el que no tiene ningún interés en particular, porque no pesa sobre ellos ninguna sospecha ni posibilidad de culpabilidad. Y preguntamos específicamente esto que vos decís, si había alguna posibilidad de manipular su testimonio o hacerlos decir algo que no fuera cierto, que ellos no hubieran visto. El psiquiatra que entrevistamos ayer, que no recuerdo el nombre ahora, perdón, decía que no había manera, que un buen profesional, el psicólogo que guía esa encuesta, digamos, esa prueba, va llevando a los chicos hacia el contexto, hacia lo que quieren que cuenten. Rafael Vilano, el psiquiatra que hablaba. Gracias, Manu, no recordaba el nombre, pero explicaba esto. O sea que es exactamente lo opuesto a lo que vos decís que argumentan las defensas, ¿no? Sí, evidentemente esta práctica, bueno, para contarle a la gente, se lleva a cabo en una suerte de charla, vamos a decir, no con el fiscal, no con abogados, sino con asistencia a un psicólogo, y detrás de un vidrio que el chiquito no ve del otro lado, sí está el fiscal del caso o la jueza y los abogados de parte, que no tienen intervención directa con el menor, lo tiene el psicólogo. Claro. Lo que ellos dicen es, bueno, pero yo desconfío de ese psicólogo de que me lo vaya a direccionar con alguna pregunta, porque ese psicólogo, más allá de su expertise, responde también a las directivas que le da el fiscal en pos de saber algún dato. Sergio. Pero bueno, eso está supeditado, no tiene fecha por ese mismo motivo, ¿no? Sergio, le preguntaba vos a la jueza cuando tuviste la oportunidad de hablar con ella, testimonio muy importante, por este enojo. Usaba la palabra vos, ella desestimaba, pero surge también esta idea de que la jueza estaba por lo menos enojada con quienes intervienen en la causa, como por ejemplo el fiscal Mariano de Guzmán, por un escrito que ella misma publicó en las últimas horas. Por cierto, ¿cuál es el estatus de lo que la jueza define en este escrito como las causas delegadas? Digo, cuando hablamos de encubrimiento, cuando hablamos de prohibidos ilegales, ¿qué pasa con esas otras causas más allá de esta que es la central? Pero al mismo tiempo lo que vemos es que aparece, o pareciera que aparecen muchas más pruebas para comprar un encubrimiento que qué es lo que pasó efectivamente con Logan, ¿no? Sí, el enojo, yo entiendo que ella tal vez en cámara no quiera decir, claro. Estamos en una causa muy sensible, ya sería un escándalo si hay una pelea entre el fiscal y la jueza, ¿no? El enojo efectivamente está, porque saca esa resolución, Manu, en la que ella dice, yo tengo la causa de hace 10 días. Es decir, lo que se hizo antes, yo no lo dispuse, actuaba como una jueza de garantías. El fiscal me pedía una medida de coerción o alguna medida que amerite la intervención del juzgado y así ella opinaba. Pero no tenía a cargo la investigación, la tenía Mariano de Guzmán. Hoy Mariano de Guzmán, que es el fiscal federal, tiene causas conexas, por ejemplo, la posible, y decimos posible porque hay un pedido hecho por la querella, detención de Fernández Codazzi, este abogado que se metió raro porque primero trató de llegar a Benítez cuando estaba detenido, le dejó una tarjeta en la comisaría, finalmente Benítez no fue su abogado y a los pocos días aparece como abogado de Laudelina, y la versión que ya conocemos donde Laudelina dijo, este abogado me indujo, me amenazó, me sobornó para que yo diga que a Logan lo atropellaron en un accidente. Todos esos expedientes conexos lo tiene la Fiscalía
y la verdad es que van muy lentos. Fíjense que ayer, recién por la noche, le han secuestrado 2 teléfonos a Codazzi. Sí, ¿qué van a encontrar? Pero Codazzi hoy... Sergio, ¿qué van a encontrar en esos teléfonos tantos días después? Digo, con un abogado que evidentemente... Con su nombre instalado en los medios, ¿hace cuánto, Maru? No, pero además, digo, tendría que ser un tonto para no, si hay algo que lo compromete, no eliminarlo. Tengo a Paula conectada ya también desde 9 de julio, pero Sergio, entonces repitamos la información. Vuelve a peritarse la zona donde hallaron el botín. Esto se hace mañana y no hay fecha definida ni está oficializado aún que vayan a repetir entonces la cámara Gesell a los chicos. Sí, exactamente. Es decir, la cámara Gesell está todavía en vistas a saber si se va a efectivizar o no. La orden ya está dada. Esperan la opinión de los psicólogos. Y después este otro estudio pericial que tiene que ver con la zona donde encontraron el botín. Aquí en Goya mañana se va a tomar un testimonio muy importante. Paula, tengo entendido, habló con esta persona sobre esos momentos de una ventana en que se cuestionaba qué hizo el excomisario Walter Maciel. Sí. Paula, buenas noches. Ahí está Paula Bernini en 9... Estás en 9 de julio, Paula, ¿no? Vos te estás moviendo, no sé en qué parte estás ahora, pero entiendo que estás ahí en la zona donde están buscando a Loan por enésima vez. Nosotros estamos en 9 de julio y Sergio Farela está en Goya. Lo estaba escuchando a Sergio porque es importantísima esta declaración que dio Walter Maciel. Ahora bien, no esperaba con que aparezca Julieta. Julieta es una de las vecinas que lo vio en un almuerzo ese día, el día de San Antonio, el 13 de junio, y dice que los horarios que da Maciel son de mentira. Que los horarios que está diciendo Maciel son erróneos, que ella lo vio entrar a las 2 de la tarde exactamente a este almuerzo y se fue alrededor de las 3:30. Su marido, el marido de Julieta, se retiró a las 3 porque tenía un compromiso, así que 3 en punto salió de este almuerzo y Julieta se retiró a las 4. Dice que minutos antes de retirarse Julieta se había retirado Walter Maciel, así que estamos hablando de alrededor de las 3:30 o 3:45. Esto es lo que dice Julieta. Te digo, ojo, Sergio, porque podría ser una coartada la que le está dando Julieta ahora a Walter Maciel. Lo que no se entiende es por qué mintió diciendo que dormía la siesta. Claro, No, recordemos... sí, perdón, Manu, pero Julieta aparece en escena ahora por primera vez contando esto 43 días después. Hasta ahora no la habíamos escuchado a Julieta. Julieta no había sido citada a declarar, recién mañana va a dar su declaración testimonial en la Justicia Federal. Manu. Otra vez, por cierto, ya que Pablo lo menciona, el testimonio aparece primero a través del trabajo periodístico que el trabajo de la investigación formal. Pero lo que quería recordar con Pau y verificar también, ayer hablábamos con Pierri, después de la declaración de Maciel, y sabemos de la propia palabra del abogado de Maciel, que lo que dijo respecto a este almuerzo en el que estuvo como testigo Julieta, quien habló con Paula, que se fue a las 2 de la tarde. Eso es lo que plantea, que a las 2 de la tarde ya había dejado el almuerzo. Eso es lo que él declara en la justicia. Es lo que o sea, sabemos, claro, a partir que de recordemos, la declaración de ayer. Lo declara en indagatoria. La indagatoria es una instancia de defensa. Eso quiere decir que Maciel puede decir lo que se le antoje, verdad, mentira, media mentira. Claro, lo curioso es que surge también de una ampliación pedida por el propio Maciel. Está bien, pero puede ser una Sí, por supuesto. Vos podés pedir una ampliación para seguir mintiendo y embarrar. La pretensión, lo marcaba vos antes hablando con Jenny, la que tiene la pretensión de adoptar la figura de imputado colaborador. De vuelta, no aparece. pero si no aporta nada nuevo. Si el aporte es ese, creo que no sé si lo tenemos, Fran, para mostrar de nuevo, pero si el aporte por el cual pretende recibir una morigeración en la posible pena es además, ese dibujo confuso en el que le dice a la jueza cómo investigar y lo están viendo, es una falta de respeto. Pero el imputado colaborador surge de lo que nosotros comúnmente denominamos arrepentido. Para arrepentirse vos tenés que reconocer una culpabilidad de algo que no está haciendo Maciel, para empezar. No solo eso, aportar una prueba Maru, clave que te permita avanzar en la investigación. El dato que vos das, muchas veces, digamos, vos pedís ampliar para seguir desviando. Digo, ese un poco es el objetivo muchas veces de la ampliación cuando vos querés desviar la investigación. Bueno, ahora quiero que repasemos con Paula otra declaración clave, que es lo que decía con Johnny al principio del programa, ¿no? Cada uno que declara, en lugar de llevar más luz, parece que genera más confusión. Y hay que estar analizando cada una de las palabras que dicen y cotejando con los hechos, que son muy pocos, las pruebas concretas, contundentes. Decíamos, hasta ahora el botín. Mañana vuelve a hacerse una pericia en el lugar donde encontraron el botín. Un botín que supuestamente
dicen que fue plantado, que la propia que declaró que había encontrado el botín después dijo que en realidad era una prueba plantada y ahora van a ir a buscar ahí. Es como realmente mucha confusión. Pero vos ayer, Paula, contabas sobre las antenas en las que impacta el celular de Benítez. ¿Quién es Benítez? Son tantos nombres que uno puede perderse. Benítez es el último que ve a Loan, es el marido de Laudelina, con quien Laudelina está hace 15 años. Laudelina es la hermana de José, hija de Catalina, tía de Loan. La que declaró 3 veces y en las 3 veces contó cosas distintas. La que contó la historia del accidente que hoy la justicia entiendo que ya descarta, corríjanme, La que, Sergio según su último o testimonio, Paula. fue guionada, por decirlo de alguna manera, por este abogado Codazzi. Sí, la semana pasada hablábamos acá con la abogada, con Chiribín, ¿no? Pero quería volver a este dato que cuenta Paula. Porque hay 2 cosas que nosotros podemos hacer y es decir, ¿dónde dicen los celulares, el celular de Benítez que fue peritado, dónde dice que Benítez estuvo en un momento fundamental, que es la primera hora, si se quiere, las primeras 2 horas desde que se enteró que Loan había desaparecido? Acá, no sé si podemos tomar, en esta pantalla está ese mapa, el que muestra dónde impactaron, me voy a correr un poquito, los celulares, o el celular, perdón, de Benítez desde que desapareció Loan, según la reconstrucción que tenemos del hecho, ¿no? Esto es lo que vos mostrabas, Pau, ayer. Vos andá ayudándome si querés en el relato. Pero Dale. acá tenés el campo, la casa de la abuela, que vos contabas que está a ya me perdí la cantidad de kilómetros del Naranjal, la distancia de la casa de Loan al Naranjal. La zona 0, 600 metros. Sí, 600 cuadras. metros. Sí. El campo, bueno, acá están viendo, ¿no? Lo que vemos, Pau, como los puntos marcados en el mapa en rojo, son las famosas las antenas en las que deberían impactar los celulares. Es las que impactaron. Claro, porque el celular de Benítez, lo que dice la jueza en la acusación, y esto se basa en los informes de las empresas de telefonía celular, es que el celular de Benítez, de Antonio Benítez, que como bien lo está marcando Maru, él estuvo en el almuerzo del 13 de junio sentado en la mesa con Loan y después es quien se va primero al Naranjal. Para la jueza es el promotor de ese viaje al Naranjal. Del Naranjal a la casa de la abuela son 600 metros. Lo que dice la jueza es que el teléfono celular de Benítez impacta en Mantilla a las 15:28. Pongamos el mapa ahí en para Gobernador verlo. Martínez y en Yataití Calle. Eso es lo que está diciendo la jueza, que para ella es evidencia clara de que se ha desplazado, ¿sí?, de la zona 0 Benítez. Lo que dice es, si vos estabas buscando a tu sobrino entre la casa de la abuela Catalina y el Naranjal, estamos hablando de 600 metros. Ahí la antena que te toma es la antena de 9 de julio. Ahora bien, cuando vos ampliás la búsqueda, y esto es lo que dice Maru, y hay que realmente poner el ojo, hay que ver hasta dónde se empieza a mover para que lo empiece a tomar la antena de Mantilla, de Gobernador Martínez o de Yataití Calle. Quiero mostrar de esto que estás contando a pleno. Te voy a pedir, Brunito, si para el lugar, para que vean esto que está diciendo Paula, es lo que vemos acá en este mapa. No sé si ahí se llega a ver, pero lo que dice Paula es a las 15:25, 15:45, Paula, era más o menos el horario, ¿no? De la tarde del día que desaparece Loan, es decir, menos de una hora después de que sabían que había... 15:28. 15:28, arriba Claro. de Mantilla. ¿Qué hacía Benítez allá arriba? Fíjense dónde está Mantilla y dónde está el campo donde desaparece Loan. ¿Qué hacía? Maru, no quiere decir que él haya llegado hasta ahí lo Mantilla, claro. Ahí lo iba, está bien. Pero de todas maneras te trasladás. Y un dato más que asumamos hoy acá en Verdad Consecuencia, porque cuando uno repasa la declaración de Benítez, Benítez no cuenta y no explica. Él le es preguntado por la jueza, ¿qué hizo usted cuando se da cuenta que Loan desapareció? Él dice, bueno, no podemos, no me acuerdo bien, no sé, pero estaba Ramírez hablando por teléfono, lo hizo 15 minutos, volvemos y ahí nos damos cuenta que Loan no estaba. Ok, le dice la jueza, dígame, ¿qué hace usted desde el momento en que se da cuenta que falta Loan? Y él ahí lo relata, Paula, y dice, primero la llamo a mi mujer y va contando todos los lugares. El primer lugar que dice al que va, o sea, primero lo busca ahí en la zona, en el Naranjal, dice que va a un pozo, que va al monte, pero después dice que va a la casa de Gutiérrez y que después va a la casa de Chamorro. Te pregunto, Paula, ¿la casa de Gutiérrez y la casa de Chamorro están en esa zona cercana a Mantilla donde podría haber impactado la antena de celular?
La casa de Gutiérrez, la casa de Chamorro y también nombra la casa de Robledo, están sobre el camino que pasa por la casa de la abuela Catalina y que desemboca en la ruta 123. Ese camino que sale de la ruta 123 es un camino real, le llaman ellos, un camino rural, un camino comunal, como le quieran decir, es un camino de tierra. Ese camino tiene una extensión de 8 kilómetros. En esos 8 kilómetros viven 5 familias. Entre esas la abuela Catalina, vive Chamorro, vive González y vive Robledo. Bueno, estos vecinos están todos sobre ese camino. Se ven todas esas casas. Si vos te parás en esas casas, o sea, estás recorriendo el camino que va hasta la casa de la abuela Catalina, la antena que te toma es la antena de 9 de julio. O sea, no te toma la antena de Mantilla, no te toma la de Yataití Calle, ni tampoco la de Gobernador Martínez, claro, pero cada una de esas del camino estará a 40 kilómetros. Claro, estas otras que vos nombrás son las del sur. Y él, cuando sigue en su declaración, dice, después decido, vuelvo a la casa de la abuela Catalina, bueno, cuenta todo lo que hace, y dice, después decido buscar por el sur. Con lo cual ahí, y cuenta lo de la linterna y demás, con lo cual ahí podría haber alguna explicación de por qué impactan esas antenas. Lo que no dice Benítez, pero sí dice su celular, es que hay un momento... No cualquier momento, sino en esa ventana de la primera hora de la desaparición de Loan, que él se traslada hacia el norte, hacia la ruta 12, y que su celular impacta en la antena de Mantilla, que no está al sur, y que no está cerca de la casa de Chamorro, ni de la casa de Robledo, ni de la casa de Gutiérrez, que son las que él dice que va. La pregunta es que ojalá y él podamos... se olvida, Maru, sí, de decir que fue al campo de Paniagua. El campo de Paniagua es el que, por supuesto, con un par de huellas, no por un camino, sale a la ruta número 12. Y ahí, si salís a la ruta número 12, ya sí podría tomarte la antena de Mantilla. Pero él no dice esto en su declaración. Él no lo cuenta. Ahora, recordemos que no lo cuenta. Bueno, la pregunta es y por qué. Ojalá que el papá de Loan, cuando se lo cruza, lo primero que le dice él es: no vayas a buscar al campo de Paniagua, que yo ya lo busqué. Ojalá podamos conectar al abogado de Benítez, a Ricardo Osuna, que estábamos ahí intentando definir la conexión, había algún problemita. Ojalá podamos hablar con él para ver cómo explica él esto. ¿Por qué Benítez omite o un lugar al que fue, o qué es lo que no está contando en esta hora crucial, que es cuando desaparece Loan? ¿Qué hacía él hacia la ruta 12 y por qué no lo cuenta en su declaración? ¿No? Esto quiere decir que es culpable, que tiene alguna responsabilidad. No, es una duda más en esta maraña que es la causa de la desaparición de Loan, ¿no? Bueno, ahí... sí, Pau. Yo lo que te quiero decir acá es que todos los imputados, todos los detenidos, y esto seguramente lo puede también refutar Farela, es que todos, absolutamente todos, en algo mienten, o algo ocultan o algo omiten. Y en este caso, en el de Benítez, lo que no cierra es por dónde se movió, por dónde impacta su teléfono celular y qué hizo esa primera hora crucial en la que desaparece Loan. Definitivamente. Gracias, Paula. Gracias, Sergio. A los dos por su trabajo allí. Por supuesto, estamos atentos a cualquier novedad que haya, tanto en 9 de julio como en Goya, y a la información que se vaya conociendo sobre esta causa, 43 días de la desaparición de Loan Peña, este chiquito de 5 años del que nadie sabe nada o nadie cuenta lo que sabe. Está con nosotros en Verdad Consecuencia hoy también Facundo Moyano, una semana clave, que se ha hablado mucho del apellido Moyano esta semana. Gracias por venir. Marra, perdón, buenas noches, Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, legislador. ¿Qué tal? También intensa La Libertad Avanza, los cruces, ¿no? Los cruces de los datos económicos que están saliendo muy bien. Bueno, si usted dice... sí, los estuve viendo. Hay público conocimiento, cómo está recuperando la economía. ¿No hay ruido en La Libertad Avanza? Hay un ruido festivo por cómo está recuperando la economía. Cómo se terminó con la emisión monetaria. No hay ruido entre el presidente, la vice, la secretaria general de la presidencia. Yo hago política en base a ideas, en base a cuestiones de políticas públicas que puedan sacar adelante a la Argentina. Después los nombres propios son circunstancias que se van contando en los medios de comunicación. Tanto el presidente como la vicepresidente son parte de un éxito y por supuesto que hay que seguir adelante.
¿No hay ruido, Manu, en La Libertad Avanza? Marra lo sabe, por supuesto. Hubo sí una intención, después de la escalada pública que hubo, sobre todo a fin de la semana pasada, de bajarle el tono. Evidentemente Marra está alineado con esa cuestión. De todas maneras, le pregunto, ¿es el único ruido que hay en el gobierno? Me dice que no lo vi yo, imagino que me va a decir que los demás. Que para él no hay ruido, Manu, para él está... Bueno, pero esos son los ruidos que se construyen a partir de la información que hacen correr los medios de comunicación. Internamente, yo cuando hablo con la gente de Libertad Avanza, yo veo... No, Marra, pare. Porque usted dice los medios de comunicación y se están diciendo de todo en redes sociales. Ahí no tenemos nada que ver los periodistas. Digamos todo. Ramiro Marra forma parte de un bloque que está partido en la legislatura porteña, que también habla de ruidos internos en La Libertad Avanza. No pueden tener un propio bloque en la legislatura y son 9 personas, Ramiro. Hay ruidos y diferencias entre La Libertad Avanza, si no parece que nosotros... Pero el tema es... se me enojó, Jove. Pero te lo contesto. Hay que ver cómo votan los bloques que vos decís que están partidos. Si votan de la misma manera o no. ¿Por qué pasa? Hay que cambiar la visión de la política. Muchas veces la política se basa en nombres propios, en sellos, y la realidad es que este gobierno tiene la particularidad que puso las ideas por delante de todo. Está bien, y pero tanto las el cosas presidente, que dijeron tanto de la el presidente, vicepresidente de la Nación tanto el presidente en redes sociales fueron fuertes. Tanto el presidente como la vicepresidente defienden las mismas ideas y por eso es que el gobierno está teniendo muchos éxitos. Bueno, en algunas cosas. Con lo de Francia, por ejemplo, no tuvieron... ¿Saben por qué se habla tanto de estas internas? Porque obviamente no se para la economía, porque la economía está recuperando y cuando ¿Se está recuperando la economía, Moyano? No se... A ver, si el proyecto es superávit fiscal, superávit comercial y bajar la inflación, es innegable que han alcanzado parte de esos objetivos. Por eso, en muchas oportunidades, el vocero presidencial se comparó con los objetivos que se propuso Néstor Kirchner e irónicamente hizo alarde de que habían superado esos objetivos. Ahora, si vamos a la microeconomía, y acá puedo citar a Bukele, que hace una semana hablaba de los países que se proponen objetivos de macro y objetivos de micro, claramente vemos cómo el poder adquisitivo, y no digo que sea solamente a partir de este gobierno, sino que se viene perdiendo, y esto te lo puedo decir con números concretos, si podemos hablar, en paritarias que se vienen dando y en, digamos, posturas políticas o lineamientos políticos y económicos que van en contra inclusive de la concepción liberal que tiene este gobierno, como por ejemplo mantener una empresa pública en el orden de la órbita de empleo público con la paritaria del empleado público que viene perdiendo el poder adquisitivo hace rato, no con este gobierno. Sin embargo, mantiene la popularidad, Milei, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Eso es otra discusión. Bueno, no, sí, está bien, es otra discusión, pero también es... Porque digo, si no también pensar que el descalabro que había en la economía argentina se arreglaba de la noche a la mañana, también es ficticio. Después, ¿quién paga los platos rotos de poner la casa en orden? Es otra discusión. Pero digo, la mayoría de la gente parecería estar bancando este proceso de poner las cuentas en orden, aún perdiendo poder adquisitivo. Creo que hay una gran valoración de haber terminado con un sistema que claramente fue ineficaz, ineficiente, y como lo ha calificado el presidente diciendo que era la idea que se instaló, que fue horrible el gobierno, yo creo que no fue horrible el gobierno, fue lo que le sigue el gobierno de Alberto, y que justamente es la consecuencia directa del efecto Milei, que por mí, digamos, a mi entender, y por eso tantas, bueno, Ramiro lo niega, pero las fracturas que se ven, es justamente porque no hay un proyecto político de planificación, más allá de los objetivos totalmente, lícitos, digamos, no, lícito no es la palabra, totalmente obvios. ¿Está bien bajar la inflación? Obviamente está bien bajar la inflación. Solamente un torpe. Era urgente bajar la inflación. Solamente un torpe creería que la emisión, cuando vos tenés menos ingresos, te puede dar alguna solución. Digamos, porque después te encontrás con este problema que nos llevó a tener la inflación número 1 en el mundo. Ahora, ¿está bien tener superávit fiscal? Obviamente, es indiscutible. Por eso Adorni lo cita Néstor Kirchner. Superávit fiscal, superávit comercial, obviamente. Ahora, ¿a qué costo? Pero Moyano, para los trabajadores, por ejemplo, usted referente de un sector en particular, ¿alcanza a bajar la inflación? No, obviamente, yo creo que la sociedad ha entendido el descalabro que en las cuentas públicas que existió durante mucho tiempo y que fue parte de mi renuncia a la banca de diputados, digamos, no encontrar ningún tipo de proyecto y ver cómo la única solución que encontrar era la emisión monetaria y esa realidad ficticia que en algún sentido puede haber servido, pero después las consecuencias las paga alguien. ¿Quién las paga? Como dijo Néstor Kirchner, como lo cita siempre Adorni, la paga el pueblo. Ahora, la realidad es que yo a corto plazo no veo que el orden de la macroeconomía tenga un correlato en un beneficio para
los sectores medios. Estaba pensando en esto que decía usted de las internas de La Libertad Avanza, lo que le planteaba yo de la popularidad todavía del gobierno de Milei y de la figura propiamente del presidente de la Nación. Por decimos que tiene buenos números, es un apoyo o una aprobación de entre el 45 y el 50%, que para la situación económica, el bolsillo de muchos argentinos es, o sea, con todas las medidas que se tomaron, la pérdida del poder adquisitivo y demás, decir, bueno, no le va mal. La pregunta es, ¿quién representa ese otro 50%? ¿Usted siente que hay una oferta, por ejemplo, o una propuesta del peronismo capaz de representar a todo ese 50% que no se siente hoy representado por el gobierno de La Libertad Avanza? La verdad que han hecho un trabajo muy efectivo entre Alberto y compañía. ¿Y por qué digo Alberto? Porque Alberto fue la máxima figura de destrozar todo tipo de oposición, que creo que es la mayor fortaleza que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Creo que determinados dirigentes, o si se les puede decir dirigentes, no sé si se les puede decir dirigentes, salen a hablar, yo creo que están expectantes para que hablen, porque definitivamente son la mayor fortaleza que tiene el gobierno. Una oposición totalmente dividida, sin ningún tipo de proyecto, y la agenda siempre la marca el presidente. Guste o no guste, la marca el presidente. Tenemos que hacer una pausa, pero Marra, esta mirada que tiene Moyano sobre la situación de la oposición hoy, porque es cierto, si uno mira el PRO, también hay una interna fenomenal. Mira el peronismo, hay otra interna fenomenal. En el radicalismo, ni hablar. Hay mucha fragmentación. ¿Eso ayuda al proceso de salida hacia adelante de la Argentina? Yo creo que no es buena la fragmentación y que la política se tiene que empezar a ordenar ideológicamente. No ordenar a partir de nombres propios, ni ordenarse a partir de sellos partidarios. Sino decir, ¿qué es lo que piensa que tiene que pasar en el país? ¿Qué fue lo que hizo La Libertad Avanza? Dijimos, somos liberales, nos hacemos cargos, decimos nuestra ideología y a partir de ahí llegamos a una propuesta electoral y gobernamos. Eso es lo que tienen que hacer el resto de los dirigentes políticos. ¿Usted no advierte deficiencias en la gestión del gobierno nacional? ¿Deficiencias? En la gestión. No. No. ¿Por qué? Si yo vi encuestas hasta de un 60% de aprobación del presidente. No, pero eso son cosas no, distintas. dijiste de 45 a 50 subí hasta el 60. ¿Pero bien, por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te llevo el tema de las encuestas? Porque la gestión está basada en los éxitos que está teniendo el gobierno, que son las promesas que hicieron en la campaña. Es raro lo que pasó. Un espacio político hizo lo que prometió en campaña. No pasaba en la Argentina, no pasó en la historia reciente de la Argentina. Ahora lo desarrollamos, Manu, perdón, tenemos que ir a una... no sé si querés dejar planteada la pregunta. ¿El Consejo de Asesores cómo anda? ¿Bien? ¿Qué puntos? Hoy está picante, joven, está picante. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, en verdad, consecuencia. Hay elecciones en Venezuela este domingo. Es una elección clave para toda la región. En la Argentina la estamos mirando con mucha atención todos los espacios políticos, pero como nunca antes, Brasil, Chile, gobiernos que antes apoyaban al gobierno de Nicolás Maduro, hoy se retiran y miran expectantes. En un ratito hablamos con Carolina Moroso, que ya está en Caracas. Quédate ahí, ya venimos. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Cada viaje que emprendemos es único, porque en ello siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá. El valor del equipo. Sancor Seguros, sponsor oficial del campeón del mundo. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Dona sangre. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. La Estampa, restaurante italiano. Quiero que la respuesta a ese mensaje sea que sí. Quiero que sepas que te estamos cuidando y que Vicente López es tu lugar seguro.
Él llegó para juntar a todo el mundo en un único polo. El nuevo Volkswagen de tu vida. Volkswagen. Mendoza. Un placer. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en Verdad Consecuencia. Ramiro Marra, Facundo Moyano, una semana fundamental con indicadores económicos, decía Marra antes de la pausa, que dan, yo iba a decir ilusión, pero usted dijo que ya es un hecho, que la economía vuela. Sí, por supuesto, siempre respetando la difícil situación que están viviendo todos los argentinos. Lo estoy hablando, digamos, de los últimos datos, pero obviamente la situación sigue siendo crítica. Pero, por supuesto, ahora que se solucionó el tema de la emisión monetaria, vamos a tener buenas noticias de acá en adelante. ¿No le preocupa el tema del empleo? Recién en la pausa lo hablábamos un poco con Moyano, ¿no? Porque la inflación era urgente, había que resolverlo, que hay que ver también el desarrollo, porque hay muchas cosas que se fueron postergando, como las tarifas, por ejemplo, los aumentos en tarifa, que todavía, digo, por mí, déjenlo así, digo, ¿no? Pero es cierto que se postergaron, muchos reclaman una nueva devaluación o la salida del cepo, y otros dicen, bueno, si se hace eso, después se ocurre la inflación. Entonces digo, pero demos por bueno la inflación controlada. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, ¿No lo preocupa? También hay que cuidarlo y trabajar para que haya trabajadores que tengan mejores ingresos. Por eso hay que trabajar en base a la inflación, para que los salarios puedan recuperar. No, pero espere, porque usted ya está yendo un nivel más. Usted está hablando de que tengan mejores ingresos. Yo estoy hablando directamente que no tiene ingresos porque perdieron, no sé, Moyano, si tiene el número o los indicadores de empleo de estos primeros 7 meses de gobierno de Milei, pero no los recuerdo de memoria, pero hubo una caída de los puestos de trabajo formales. Sí, hay un problema bastante grande y yo creo que hay un problema más allá de eso, que es la cuestión de la popularidad. Las encuestas están diciendo, por lo tanto, estamos haciendo buena gestión. Yo no quiero, ser agorero ni nada por el estilo, pero hasta lo podés tomar, Ramiro, como un consejo. Te conozco y de ninguna manera te faltaría respeto, pero yo recuerdo, tanto en el gobierno de Alberto como en el gobierno de Macri, y voy a poner de ejemplo el gobierno de Macri, que primero era la lluvia de inversiones, después era el segundo semestre, después eran los brotes verdes, después pasaron cosas y después terminamos endeudándonos con el fondo con 45.000 millones de dólares. Entonces digo, no hay que gobernar con expectativas, hay que gobernar con realidad y hay que gobernar con lo concreto. Ahora, decir, estamos bien porque los datos de la macro dan bien. Es cierto que se han alcanzado algunas cosas y no se puede desconocer porque son necesarias, así como lo dice siempre el vocero presidencial. Lo decía Néstor Kirchner en el discurso inaugural del 25 de mayo del 2003. Ahora, la realidad es que se han perdido puestos de trabajo. La realidad es que hay actividades, recién te comentaba en la empresa de un amigo, dice, está parado el consumo y esta recesión va a seguir. Por lo tanto, la microeconomía no tiene el correlato del orden de la macroeconomía. Y vuelvo a Bukele, digamos, que no tiene el problema, obviamente, de la cuestión monetaria, porque tiene dólar. Ahora, hay un problema real, creo que han solucionado una cuestión que ha sido causa de que hayan sido eyectados muchos presidentes, que es mantener el dólar, que no se dispare. Creo que eso no va a subir, pero la realidad es que la micro, digamos que es el bienestar de la gente, los trabajadores, la clase media, están perdiendo. Y no solamente, estamos preocupados para que puedan llegar a tener mayor poder adquisitivo. El 35% de los trabajadores que están bajo relación de dependencia registrados están por debajo de la línea de la pobreza. Eso durante el gobierno, inclusive de Alberto Fernández, no recuerdo la proporción, pero me acuerdo que la propia Cristina Kirchner lo decía, ¿no? Ahora aumentó. Nosotros no nos basamos en encuestas, tomé las encuestas porque las nombró ellas, porque cuando medíamos 10 puntos, cuando teníamos muy poca popularidad, defendíamos las mismas ideas que ahora. Y si volvemos a tener popularidad del 10%, vamos a seguir siendo liberales. Yo voy a morir con las botas puestas. ¿Por qué? Porque creo en las ideas. No me importa lo que pasa en la opinión pública. Solamente traigo destacar el cambio cultural ¿Eso no es ser que estas ideas. Pero igualmente, ¿Eso no es ser dogmático? ¿Qué cosa?
Eso, aferrarte a la idea, aunque la realidad te demuestre que está equivocada. No digo que sea. Pero no digo que sea. Bueno, si hay una pérdida de empleo y eso no se revierte, y sí. No, pero yo estoy yendo a la opinión pública, análisis de la opinión pública que trajo Facundo. La opinión pública. Que tocaron ustedes. No nos acompaña, yo voy a seguir siendo liberal. Como lo hicimos cuando la opinión pública no nos acompañó durante 20 años de la Argentina, que fue en decadencia y no bancó las ideas liberales. ¿Qué lo preocupa de la gestión actual o qué lo preocupa de la realidad actual? Sí. Dos cosas. Si son liberales y se mueren con las botas puestas, me parece bárbaro, porque todos en algún sentido somos liberales, la Constitución está basada en la Constitución de Estados Unidos, tenemos una composición cultural, digamos, liberal, está perfecto. Los sindicatos tuvieron fuerza en un liberalismo, digamos, fuerte, visible. Es una teoría económica. Ahora, si son liberales, saquen el impuesto de las ganancias. Si son liberales, sacan a corredores viales de empleo público y no le pisen la paritaria a los trabajadores de peaje. Digamos, porque, digamos, a ver, digamos... Te lo respondo. Sí, Estamos destrozando la inflación, que es el impuesto que le pega a los que menos tienen, que es lo más importante. Después vamos a ir sacando el resto de los impuestos. ¿Sabes por qué? Porque odio los impuestos. Y los liberales odiamos los impuestos. No queremos pagar impuestos. Milei estuvo en la marcha contra el impuesto a las ganancias. Milei votó en contra del impuesto a las ganancias y ahora recurre al impuesto a las ganancias. Porque se puso como primer prioridad romper con la inflación. Porque es el que le pega a los que menos tienen. Después iremos por el resto de los impuestos. Está bien. Es cierto que la inflación era lo urgente, pero hay otro montón de cosas que son importantes y que hay que avanzar. Les agradezco muchísimo a los dos por haber venido. Perdón por el tiempo corto. Sabemos, seguimos día a día la realidad del caso Loan. Esperamos que este chiquito que está desaparecido hace más de 40 días en la provincia de Corrientes aparezca y que sepamos de una vez por todas qué pasó. La semana que viene ya Luciana Geuna con nosotros de nuevo. Hasta el jueves que viene se quedan con Franco Mercuriali acá en Todo Noticias.